Hola, soy José Ríos. Bienvenidos al video número 32 del curso de Teoría de Probabilidad. Vamos a seguir hablando sobre el tema de funciones de variables aleatorias. Este es el escenario. Sea x una variable aleatoria continua con función de densidad ya conocida que vamos a representar de esta manera. F minúscula subíndice x mayúscula evaluada en x minúscula. Y su distribución acumulada o probabilidad acumulada también ya conocida que vamos a representar de esta manera con la f mayúscula. Y por otra parte tenemos una función y igual a h evaluada en x minúscula. Esta h de x es una función donde se supone que es una función monótona, es decir, una función creciente o decreciente. Es importante subrayar que este requisito de que la función h de x sea monótona, sea creciente o decreciente, ese requisito, esa condición se debe cumplir sobre todo el rango de valores de la variable aleatoria x. Sobre todo el rango de valores de x, esta función h se supone que es monótona, o creciente o decreciente. Bien, en este video vamos a hablar sobre el método de la derivada, que es un método más, otra técnica que se puede utilizar para obtener la función de densidad de y. Ese es el problema que queremos resolver. ¿Cómo podemos obtener la función de densidad de y? Bien, en este video vamos a hablar sobre este método, el método de la derivada, que de hecho en la práctica es el método que más se utiliza en la práctica para obtener la función de densidad de funciones de variables aleatorias. Entonces vamos a hablar sobre el método de la derivada. Bien, bueno, como su nombre lo dice, el método de la derivada, pues tenemos que derivar. Bien, pero antes de ver los detalles del método, vamos a hablar sobre estas propiedades importantes que tiene la función h, dependiendo si h de x es una función creciente o dependiendo de si h de x es una función decreciente. Porque en función de eso, las derivadas tienen sus propiedades correspondientes. Una derivada se comporta de cierta forma cuando la función es creciente y se comporta de otra forma cuando la función es decreciente. Por un lado está el comportamiento de la derivada y por otro lado también está el comportamiento de la función inversa de h, que se comporta de cierta manera si h es creciente y se comporta de otra manera si esa función h es decreciente. De ahí que tenemos que analizar primeramente esas propiedades, cuando la función h es creciente y cuando es decreciente. Bien, vamos a suponer que la función h de x es una función creciente. ¿Qué significa esto? Significa que a mayor valor de x, el valor de y también es mayor. Mientras mayor sea el valor de x, mayor será también el valor de y. Ese es el comportamiento de una función creciente. Bueno, entonces, resulta que si una función es creciente, resulta que su función inversa también es creciente. Y entonces vamos a tener el siguiente resultado. Vamos a suponer que el valor de h de x, es menor o igual que el número y minúscula. Entonces, aplicamos en ambos lados la función inversa de h. Entonces resulta que si h es creciente, su función inversa también es creciente. Entonces, al aplicar la función inversa de h en ambos lados, la desigualdad se mantiene, porque h inversa también es creciente. Entonces, h inversa evaluada en h de x será menor o igual también que h inversa evaluada en y minúscula. Pero h inversa evaluada en h de x se cancela la función h y nada más queda la x sola. Entonces nos quedaría que x sería menor o igual entonces que h inversa evaluada en y. Entonces, el conjunto de valores de x que cumplen con esta condición es el mismo conjunto de valores de x que cumplen con esta otra. Es decir, esta condición que estamos indicando aquí en el lado izquierdo es equivalente a esta otra condición que estamos indicando en el lado derecho. Esto es cuando h es una función creciente. Ahora, cuando la función h es decreciente, ¿qué significa esto decreciente? Que a mayor valor de x, el valor de y se reduce, decrece. Mientras más grande sea el valor de x, el valor de y es más pequeño. El valor de y se va reduciendo. Eso significa ser una función decreciente.
Entonces, resulta que si la función h es decreciente, resulta que su función inversa también es función decreciente, también será función decreciente. Entonces, si tenemos que el valor de h de x es menor o igual al número y minúscula, entonces aplicando en ambos lados la función inversa de h inversa, entonces como h en este caso, la función h es decreciente, su función inversa también será decreciente. Entonces al aplicar en ambos lados de la desigualdad la función inversa de h, entonces la desigualdad cambia. Entonces h inversa aplicada en h de x será mayor o igual, la desigualdad cambió, que h inversa evaluada en y. Entonces h inversa evaluada en h se cancela la función h y queda nada más la x sola. Entonces nos quedaría entonces que el valor x es mayor o igual que h inversa evaluada en y. Por lo tanto, este conjunto de valores de x que cumplen con esta condición que estamos indicando aquí es el mismo conjunto de valores de x que cumplen con esta otra condición. Por lo tanto, esta desigualdad que estamos indicando aquí, pues es equivalente a esta otra desigualdad. Entonces, esto es lo que ocurre al aplicar la función h inversa para el caso de que h sea creciente y la función h sea decreciente. Bien, entonces vamos a ver qué pasa después al tratar de obtener la distribución acumulada de y. Entonces, por definición, sabemos que la probabilidad acumulada de y o la distribución acumulada de y es la probabilidad de que la variable aleatoria y sea menor o igual a este número, y minúscula. Pero el valor de y es h de x. Entonces, es la probabilidad de que el valor de h de x sea menor o igual al número y minúscula. Entonces, si la función h de x es creciente, como ya lo dijimos en el apoyo anterior, aplicando en ambos lados la función inversa de h, esto equivale a que x es menor o igual a h inversa evaluada en y. Entonces, la distribución acumulada de y es igual a la probabilidad de que el valor de x sea menor o igual a h inversa evaluada en y minúscula. Y entonces, al calcular esta probabilidad, pues ya utilizamos la función de densidad de x. ¿Cuál es la probabilidad de que el valor de x sea menor o igual a este número? Bueno, pues entonces esta probabilidad usando la función de densidad de x, pues es la integral desde menos infinito a h inversa de y, integrando la función de densidad de x por diferencial de x. Al resolver esta anterivada, pues la anterivada de f minúscula es f mayúscula, la distribución acumulada de x, que se evalúa primeramente en el límite superior de la integral, evaluado en h inversa de y, menos la misma distribución acumulada de x evaluada en el límite inferior de la integral, en menos infinito. Bien, ahora ya sabemos que las propiedades de la distribución acumulada. La distribución acumulada o la probabilidad acumulada cuando x tiende a menos infinito, esta probabilidad acumulada pues tiende a cero. Entonces esto se cancela, tiende a cero y nada más nos queda esta expresión. Por lo tanto, tenemos que la probabilidad acumulada al número y minúscula es igual a la probabilidad acumulada de x evaluada en h inversa de y. Ahora, haciendo este análisis para el caso de que h, la función h de x sea decreciente, entonces empezamos con esta misma definición. La distribución acumulada de y es la probabilidad de que el valor de y, en este caso el valor de y es h de x, sea menor o igual al número y minúscula. Bien, al despejar y, como la función h es decreciente, entonces la función inversa pues, también será decreciente, como ya lo vimos en el apoyo anterior. Entonces, al despejar x aquí, se invierte la desigualdad porque la función h es decreciente, entonces su función inversa también será decreciente. Entonces, al despejar x, x será entonces mayor o igual, ve usted que cambia la desigualdad, x será mayor o igual a h inversa evaluada en y. Entonces, la probabilidad acumulada de y o la distribución acumulada de y es igual a la probabilidad de que el valor de x sea mayor o igual a h inversa de y. Y esta probabilidad ya la calculamos con la función de densidad de x. Esta probabilidad pues sería entonces la integral de la función de densidad de x evaluada desde este número, desde h inversa de y hasta más infinito. ¿Sí? Por supuesto, aquí estamos integrando porque estamos manejando variables aleatorias continuas. Este método es para una variable aleatoria continua, por eso estamos integrando. Entonces, esta probabilidad de que x sea mayor o igual a h inversa de y, pues se resuelve con esta integral. Siguiendo el procedimiento anterior, la anterivada es f mayúscula, la distribución acumulada de x,
evaluada primeramente en el límite superior de la integral, más infinito, menos la distribución acumulada de x evaluada en el límite inferior de la integral, en h inversa de y. Bien, como ya sabemos, cuando el valor de x tiende a más infinito, entonces su probabilidad acumulada pues tiende a 1. Entonces esto tiende a 1, esto es igual a 1. Nos quedaría que esto es igual a 1 menos la distribución acumulada evaluada en h inversa de y. Esto ocurre siempre y cuando h de x sea una función decreciente. Entonces, en resumen, tenemos lo siguiente. Que la distribución acumulada de y es igual a la distribución acumulada de x evaluada en h inversa de y para el caso de que h de x sea una función creciente. Y esto es igual a 1 menos la distribución acumulada de x evaluada en h inversa de y para el caso de que la función h sea decreciente. Entonces, en resumen, esto es lo que hemos obtenido. Para cada caso en particular, cuando h es creciente y cuando la función h es decreciente. Bien, ya tenemos la fórmula, la expresión correspondiente a la distribución acumulada de y para cada caso. La función h creciente, la función h decreciente. Entonces, queremos obtener la función de densidad de y. Como ya tenemos la expresión para la distribución acumulada de y, pues su función de densidad se obtiene derivando. Vamos a derivar la distribución acumulada de y. Entonces, la derivada de esta simbología pues, sería igual a f minúscula de y, la función de densidad de y. Bien, si la función h es creciente, entonces derivando esta expresión con respecto a y, aplicamos la regla de la cadena, la derivada de la función de afuera. Entonces, ya sabemos que la derivada de la distribución acumulada pues, es la función de densidad, la f minúscula de x evaluada en h inversa de y, que multiplica por la derivada de la función que está encerrada, la que está dentro, que es esto que estamos indicando aquí, multiplicada por la derivada de h inversa de y con respecto a y. Ahora, esto es para el caso de que la función h es creciente. Pero como ya dijimos antes, si la función h es creciente, entonces su función inversa, h inversa de, también será creciente. Entonces aquí estamos derivando una función creciente. Y resulta que para una función creciente, su derivada es positiva, tiene signo positivo. Entonces, este resultado que estamos indicando aquí, esta derivada, es un valor positivo. Tiene signo positivo porque h inversa es creciente. Por lo tanto, esta expresión coincide con su valor absoluto. Ya sabe usted que el valor absoluto nunca es negativo. Entonces, como este es un valor positivo, coincide con su valor absoluto. Ahora, hacemos la misma operación para el caso de que la función h sea decreciente. Entonces, derivamos igual. Vamos a derivar ahora esta expresión con respecto a y. Esta es una constante. La derivada de una constante es 0, se cancela. Entonces, menos la derivada de esta expresión. Aplicamos la regla de la cadena. La derivada de la función de afuera, de f mayúscula de x, pues es f minúscula, su función de densidad. La derivada de esto es su función de densidad, evaluada en h inversa de y, que multiplica por la derivada de la función que está dentro, por la derivada de h inversa de y con respecto a y. La derivada de h inversa de y con respecto a y. Este signo negativo que estamos indicando acá arriba es esto que está acá. Este signo negativo lo vamos a asociar con esta derivada. Aquí lo anotamos. Bien, entonces la función de densidad de y es igual a esta expresión, para el caso de que la función h sea decreciente. Muy bien. Ahora, resulta que si la función h es decreciente, ya hemos dicho que su función inversa también es decreciente. Entonces aquí estamos derivando una función decreciente. Y resulta que la derivada de una función decreciente es negativa, tiene signo negativo. Entonces, esta derivada me va a dar un valor negativo, que multiplicado por este negativo, entonces todo esto se convierte en un valor positivo. Por lo tanto, esta expresión ya va a ser un valor positivo. Entonces, esta expresión ya va a coincidir también con el valor absoluto de esta derivada. Entonces, vea usted cómo para los dos casos, esta expresión, la derivada de h inversa de y con respecto a y, resulta que quedan valores positivos, o sea, es igual a su valor absoluto. Por lo tanto, los dos casos los podemos manejar igual y ya no va a ser necesario estar mencionando para cada uno de ellos por separado,
porque esta expresión, insisto, estas derivadas siempre serán positivas. Entonces, podemos generalizarlo con su valor absoluto. Y ya si lo colocamos en valor absoluto, ya no es necesario aclarar esta característica. Y entonces, finalmente, la función de densidad de Y la podemos expresar ya de manera generalizada de esta forma. La función de densidad de X evaluado en H inversa de Y que multiplica por el valor absoluto de la derivada de H inversa de Y con respecto a Y. Y ya con este resultado ya general, pues ya no es necesario estar mencionando si H es creciente o decreciente. Entonces, en resumen, esta es la fórmula correspondiente al método de la derivada, que aquí lo presentamos como teorema. Ya hemos demostrado que si X es una variable aleatoria con función de densidad f minúscula de X, y tenemos que Y es una función h de X, donde la función h es monótona, o creciente o decreciente, entonces la función de densidad de Y la podemos obtener con esta expresión. Es la función de densidad de X, esta, evaluada en h inversa de Y. Quiere decir que en esta fórmula la X minúscula se va a sustituir por h inversa de Y, multiplicado por el valor absoluto de la derivada de h inversa de Y, la derivada de esto, valor absoluto de la derivada de h inversa de Y con respecto a Y. Y entonces, esto es la fórmula correspondiente al método de la derivada, que como ya dijimos, en la práctica es la fórmula que se utiliza generalmente en la práctica para obtener la función de densidad de una función de una variable aleatoria continua. Bien, vamos a ilustrar este método con este ejemplo. Tenemos una variable aleatoria x con esta función de densidad, x cuadrada sobre 9, que es válida para valores de x entre 0 y 3. Entre 0 y 3. Bien. Y tenemos que y es igual a 1 sobre x cuadrada. Queremos obtener la función de densidad de y. Bien, observe lo siguiente. Esta sería h de x, en este caso. Esta sería la fórmula de h de x. Bueno, en este caso, esta función, observe usted que es una función decreciente sobre todo el rango de valores de x. Si analizamos el comportamiento de esta función, 1 sobre x cuadrada, sobre los valores del rango de x, x entre 0 y 3, veremos que los valores de y se comportan de manera decreciente. Es una función decreciente. Entonces, es una función decreciente h de x, y entonces de aquí obtenemos la función inversa de h. ¿Cómo se obtiene? Pues despejando de aquí la x. Ya lo hemos comentado antes, despejando de aquí x. El despeje algebraico es muy sencillo. Entonces tenemos que aquí que x es igual a y a la menos 1/2. Aquí la función h de x se escribe de esta manera. 1 sobre x cuadrada es lo mismo que x a la menos 2. Entonces, si de aquí despejamos x es igual a y a la menos 1/2. Entonces, la función inversa de y sería y a la menos 1/2 para este caso. Ahora, ¿cómo quedarían los valores de y? ¿Cuál sería el rango de valores que puede tomar y? Bueno, ya hemos dicho que h de x, esta función, es una función decreciente para este rango de valores de x. Entonces, aplicamos la función h en el límite inferior, h evaluado en 0. Como h es decreciente, entonces se invierte la desigualdad. Esto va a ser mayor que h evaluada en x, y esto va a ser mayor que h evaluada en 3. Entonces, así nos quedaría el comportamiento, las desigualdades al aplicar aquí la función h, porque h es decreciente. Bien, h evaluada en 3, si esta fórmula de h la evaluamos en x igual a 3, pues nos da un noveno. H evaluada en x, pues es la y. Esto es la variable y. Este es un caso especial. Si h la evaluamos en 0, pues claro que no podemos evaluarlo en 0 directamente porque queda una división entre 0. Entonces vamos a ver el límite. ¿Cómo se comporta el valor de y cuando el valor de x se aproxima al 0 por la derecha? Si el valor de x se aproxima a 0, entonces el denominador es cada vez más pequeñito, más cercano a 0 y más cercano a 0. Entonces estamos dividiendo el número 1 entre una cantidad muy pequeñita, muy cercana a 0. Entonces el resultado de esta división va a ser un número tremendamente grande. Mientras más nos acercamos al 0, el valor es cada vez mayor. Por lo tanto, el valor de h, de y, tiende a más infinito, cuando el valor de x se aproxima a 0. Entonces, tiende a más infinito.
Entonces, el valor de y estará entre 1b y más infinito, o lo que es lo mismo, el valor de y será mayor a 1b. Este será el rango de y para este caso. Entonces, el valor de y, los valores de y son mayores a 1b. Este sería el rango de y. Muy bien. Pero queremos obtener la función de densidad de y. Entonces, aplicamos la fórmula del método de la derivada. Es la función de densidad de x, o sea, esta fórmula, esta, evaluada en h inversa de y, que es y a la menos un medio. Entonces vamos a evaluar esto en y a la menos un medio, que es lo que tenemos aquí. F minúscula de x evaluada en y a la menos un medio, que multiplica por el valor absoluto de la derivada de h inversa de y con respecto a y. Pero h inversa de y es y a la menos un medio. Por la derivada de y a la menos un medio con respecto a y en valor absoluto. Entonces, desarrollando esta expresión, entonces en esta fórmula la x se sustituye por y a la menos un medio, nos quedaría y a la menos un medio al cuadrado sobre 9, que multiplica por, ahora si derivamos y a la menos un medio con respecto a y, sería menos un medio que multiplica por y a la menos un medio menos 1, y menos un medio menos 1 es menos 3 medios. Entonces quedaría menos un medio por y a la menos 3 medios, o lo que es lo mismo, menos y a la menos 3 medios sobre 2. Todo esto en valor absoluto. Y claro, al aplicarle aquí el valor absoluto, esto se convierte en una expresión positiva y nos quedaría y a la menos 3 medios sobre 2. Entonces, este 2 multiplicado por el 9, 2 por 9 es el 18. Multiplicando las y menos 1 medio al cuadrado, multiplicamos los exponentes, aquí nos queda y a la menos 1, que multiplica por y a la menos 3 medios. Sumando los exponentes, menos 1 y menos 3 medios, nos da menos 5 medios. Entonces la función de densidad de y finalmente queda como y a la menos 5 medios sobre 18. Y esta función es válida para el rango de y que ya dijimos son estos valores. Y mayor a 1/9. Por lo tanto, aplicando el método de la derivada para este caso, esta sería la función de densidad de y con este rango. Queda de ejercicio probar que efectivamente si integramos esta función en este rango de valores, si integramos esta función de 1b a más infinito, pues le va a dar la probabilidad total, le va a dar igual a 1. Eso lo dejamos como ejercicio, chéquelo usted, integre esta expresión de 1b a más infinito y le va a dar igual a 1. Bien, a continuación vamos a presentar este ejemplo, pero que es muy importante en la teoría de probabilidad. Vamos a obtener un resultado muy importante y se obtiene precisamente aplicando esta técnica, el método de la derivada o de la distribución acumulada. ¿Sí? Se trata de lo siguiente. Sea la variable aleatoria z con distribución normal 0,1, es decir, media igual a 0 y variancia igual a 1, entonces ve usted que z es una variable aleatoria con distribución normal estándar. Queremos obtener la distribución de z cuadrada. Aquí y es igual a z cuadrada, entonces queremos obtener la distribución de z cuadrada. Si z tiene distribución normal estándar. Bien. Entonces, la función, aquí en el desarrollo de este ejemplo, en lugar de z voy a sustituirla por la letra x, para ser consistente con toda la simbología que hemos mencionado antes, para el método de la derivada y el método de la distribución acumulada. Entonces, para ser consistente con la simbología anterior, en lugar de z voy a manejar la letra x. Entonces, la función de densidad de x sería la distribución normal estándar, que es esta, que ya conocemos. Y su rango de valores son todos los reales, para x desde menos infinito a más infinito. Y en este caso y es igual a x cuadrada. O sea, h de x en este caso es x cuadrada. Muy bien. Ahora, aquí hay un problema. Toda la teoría que hemos visto supone que la función h es una función monótona, sobre todo el rango de valores de x. En este caso, resulta que esta función x cuadrada no es monótona sobre todos los reales. Y aquí está la ilustración gráfica, que aquí tenemos abajo a la izquierda, para que ustedes se vayan orientando con nuestros razonamientos, nuestros argumentos. Aquí tenemos y igual a x cuadrada. Como usted ya sabe, su gráfica es una parábola, y igual a x cuadrada. El eje horizontal es el eje de los valores de x, y el eje vertical son los valores de y. Entonces, y igual a x cuadrada, pues la y toma valores positivos únicamente, mayores o iguales a 0.
Entonces el rango de valores de y únicamente toma valores mayores o iguales a 0, o mayores a 0, como se quiera decir. Son únicamente valores positivos. Sin embargo, vea usted la trayectoria de la parábola. Para valores negativos de x, aquí está el 0. Este es el 0. Para valores negativos de x, la gráfica de la parábola es un comportamiento decreciente, va hacia abajo. Y para valores positivos de x, el comportamiento de la gráfica es que va hacia arriba, o sea, es creciente. Entonces, una parte es función decreciente y otra parte es función creciente. Entonces, no es monótona en todo el rango de valores de x. Entonces, aquí hay que hacer un pequeño ajuste que ahorita vamos a ir explicando. Bien, queremos obtener la función de densidad de y, o sea, de z cuadrada. Bien, vamos a ver cómo podemos expresar la probabilidad acumulada de y en términos de la variable x. Vea usted, vamos a tomar un número y cualquiera positivo. Vamos a poner aquí este punto, es y, ¿sí? Y vea usted, si este valor de y lo proyectamos hacia la parábola y luego de ahí lo proyectamos hacia el eje de las x, entonces aquí debemos tener la raíz cuadrada positiva de y. Este valor de x aquí debe ser la raíz cuadrada positiva de y. Ahora, si este valor de y lo proyectamos hacia la parábola en el lado opuesto, y luego de ahí lo proyectamos hacia el eje x, ya estamos aquí en los valores negativos de las x. Este debe ser la raíz cuadrada negativa de y. Entonces, vea usted lo siguiente. Observe lo siguiente. Para que el valor de la variable y quede en este intervalo, es decir, para que el valor de la variable y sea menor o igual a este número y minúscula, para que sea menor o igual a este número y minúscula, es decir, para que el valor de y quede en este intervalo, se requiere, vea usted, que el valor de x esté dentro de este intervalo. Se requiere que el valor de x esté entre menos raíz cuadrada de y más raíz cuadrada de y. Entonces, para que el valor de y sea menor o igual a y minúscula, se requiere que el valor de x esté entre menos raíz cuadrada de y raíz cuadrada positiva de y. Entonces, podemos esto representarlo de esta manera que estamos indicando acá. La probabilidad de que la variable aleatoria y sea menor o igual al número y minúscula es igual a la probabilidad de que el valor de la variable x se encuentre entre menos raíz cuadrada de y raíz cuadrada positiva de y. Esta probabilidad no es más que la distribución acumulada, es la f mayúscula de y. Claro, esto es equivalente a decir que y está entre 0 y y minúscula, porque los rangos de valores de y únicamente son valores positivos. Bien, esto entonces no es más que la f mayúscula de y, la distribución acumulada de y. Y esta probabilidad la podemos resolver usando la distribución acumulada de x, porque son valores de x. Esto es igual a la probabilidad acumulada de raíz cuadrada positiva de y, que aquí la expreso como y a la 1 medio, menos a la probabilidad acumulada evaluada en la raíz cuadrada negativa de y, que aquí lo dejamos como menos y a la 1 medio. Muy bien. Entonces, esta sería la expresión para la distribución acumulada de y. Entonces, como son variables continuas, obviamente, la función de densidad de y se obtiene derivando esta. Entonces, derivando esta función ya me queda la función de densidad de y. Si derivamos esto con respecto a y, aplicamos la regla de la cadena, sería la derivada de f mayúscula de x, que es la f minúscula de x, la función de densidad de x, evaluada en y a la 1 medio, que multiplica por la derivada de la función de adentro, lo que está encerrado, por la derivada de y a la 1 medio con respecto a y, y su derivada pues, sería y a la menos 1 medio sobre 2. Menos. Nuevamente aquí derivamos con respecto a y. Entonces, la derivada de la distribución acumulada de x, derivamos, perdón, con respecto a y. Entonces, primero derivamos lo de afuera. La derivada de la función de afuera, la distribución acumulada de x es la función de densidad de x, que se va a evaluar en menos y a la 1 medio, menos raíz cuadrada de y, por la derivada de la función que está dentro, por la derivada de menos y a la 1 medio con respecto a y. Y su derivada es menos y a la menos 1 medio sobre 2. Muy bien. Ahora, vamos ya a calcular estas expresiones. La función de densidad de x. Bien, la función de densidad de x lo tenemos aquí. Significa que la x se va a sustituir por y a la 1 medio en este caso. Entonces, sustituyendo x por y a la 1 medio, me quedaría esta expresión. Aquí la función exponencial ya la voy a manejar como exp. 1 sobre raíz cuadrada de 2pi por la función exponencial de menos la x se sustituye por y a la 1 medio
al cuadrado sobre 2 por y a la menos 1 medio sobre 2. Luego, más. Observen esta expresión de aquí. Si multiplicamos los signos negativos, menos por menos, nos da más. De aquí sale el signo de más. Bien. Esta parte, la función de densidad, ahora la evaluamos en menos y a la 1 medio. Entonces, esta fórmula, la x se sustituye por menos y a la 1 medio. Me quedaría 1 sobre raíz de 2pi por la función exponencial de menos y a la 1 medio al cuadrado, ¿sí? Sobre 2. Que multiplica por esta expresión, y a la menos 1 medio sobre 2. Entonces, la función de densidad de y nos queda igual a esta suma de funciones. Aquí nos quedamos, vea usted. Bien, aquí nos quedamos, aquí está, aquí nos quedamos. Bien, ahora, observe detenidamente esta expresión de aquí, esta que estamos indicando aquí. Observe que usted que es exactamente lo mismo que lo que tenemos acá arriba. Porque esta expresión, al elevarse al cuadrado, este negativo pues queda positivo. Entonces, esta expresión, al elevarse al cuadrado, ¿sí? Nos quedaría pues como y. Nos quedaría como y y con signo positivo. ¿Sí? Que es exactamente lo mismo que esto de acá. Insisto, esta expresión es lo mismo que esto, porque aquí tengo signo negativo. Negativo al cuadrado, pues queda positivo. Entonces, esta expresión es lo mismo que esto. Y lo que está afuera, pues es idéntico. Por lo tanto, esta suma no es más que 2 veces esta expresión. Esta expresión se está sumando 2 veces. Es 2 veces esta expresión. Entonces, si esto se multiplica por 2, ese 2 se va a cancelar con este denominador 2. Y entonces nos quedaría que esta suma es igual a esto que tenemos aquí. A esto que tenemos aquí. ¿Sí? ¿Ok? Bien. Ahora, esta raíz cuadrada de 2 por el número pi lo vamos a representar como este producto. Raíz cuadrada de pi multiplicada por raíz cuadrada de 2. Y raíz cuadrada de 2 pues es 2 a la 1 medio. ¿Sí? Aquí y a la 1 medio al cuadrado pues es y. Entonces exponencial nos queda exponencial de menos y sobre 2. Que aquí ya lo escribimos de esta manera. E a la menos y sobre 2. Por y a la menos 1 medio. Por y a la menos 1 medio. Aquí está. Ahora, raíz cuadrada de pi, usted recordará cuando vimos la función gamma, raíz cuadrada de pi es la función gamma evaluada en 1 medio. Por favor, vea el video de la función gamma. Raíz cuadrada de pi es la función gamma evaluada en 1 medio. Entonces, la función de densidad de y ya quedaría expresada de esta manera. Y el exponente de y menos 1 medio lo puedo escribir de esta forma. 1 medio menos 1. 1 medio menos 1. Y para valores de y positivos. Bien, pero si observamos detenidamente esta fórmula, pues no es más que ni más ni menos que la fórmula de la distribución gamma. ¿Sí? Por favor, vea el video de la distribución gamma. Esta es la fórmula de la distribución gamma, con alfa igual a 1 medio. La fórmula general aquí es alfa menos 1 por e a la menos y sobre beta. Entonces, alfa es igual a 1 medio y beta es igual a 2. ¿Sí? Y cuando beta es igual a 2, entonces la distribución gamma con estas características, con estos valores de alfa y beta, corresponden a una distribución chi cuadrada, donde los grados de libertad es el numerador que aparece en el valor de alfa. Alfa es cierto número sobre 2. El numerador son los grados de libertad. En este caso el numerador es un 1. Entonces esto corresponde a la función de densidad de una distribución chi cuadrada con un grado de libertad. Por lo tanto, hemos demostrado que si z, la variable z, tiene una distribución normal estándar, entonces z cuadrada, su valor cuadrado, z cuadrada, va a tener una distribución chi cuadrada con un grado de libertad. Este es un resultado muy importante en la teoría de probabilidad. Si z tiene distribución normal estándar, entonces z cuadrada tiene distribución chi cuadrada con un grado de libertad. Este resultado lo vamos a ir mencionando más adelante. Con esto terminamos el video. Estaré al pendiente de sus comentarios. Hasta pronto.